Y vamos a continuar en el punto número 3 que se ha estado hablando ya, se ha estado enseñando, las 3 maneras en que somos enseñados por Cristo. Y esto ya ha sido dado. Primero, la guía del Espíritu Santo. Segundo, la revelación de la palabra de Dios. Y tercero, los discipuladores de la iglesia. Entonces, vamos ahí a leer unos textos de la Escritura en cuanto a los discipuladores de la iglesia. ¿De qué estamos hablando? De 3 maneras. Diga conmigo, estamos enseñando 3 maneras en que somos enseñados por nuestro Señor Jesucristo. 3 maneras. Ya hemos hablado de la guía del Espíritu Santo, de la revelación de la palabra de Dios y los discipuladores de la iglesia, o también se pueden llamar líderes, también en otros lugares le llaman ancianos. Bueno, en fin, son colaboradores en la obra del Señor. Aquí el nombre es los discipuladores de la iglesia. Y vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Vamos a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí específicamente nos está hablando de ¿qué? De los ministerios, Pero este punto va más allá de los ministerios. Pero ¿cuál es el propósito de este punto de los ministerios o del liderazgo o de los discipuladores? El punto aquí es ¿cuál es su función? ¿Qué están llamados a hacer? Como dice la misma palabra del Señor. Ahí hemos leído que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahí dice, a fin, ¿cómo dice? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Toda la iglesia. Los santos son toda la iglesia. Entonces, ¿cuál es el fin de los ministerios y del liderazgo? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta es la función. La función es el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Dios siempre está llamando gente en su viña a que les sirvan. Dios siempre está llamando. No sé cuántos sienten ese llamado del Señor, pero Dios siempre está llamando a gente que les sirva, porque Jesús dijo, la mies es muchísima, pero los obreros, poquitos son los obreros, poquitos. Pero el Señor dijo, rueguen al Señor de la mies, porque Él enviará obreros a su mies. Siempre el Señor tiene sus obreros. Si en un lugar nadie quiere servir, el Señor va a enviar a alguien siempre con su servidor. Siempre va a hacer eso el Señor. Pero este fin se va a cumplir de una o de otra manera. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Qué dice Hebreos 13, 17? Aquí hay algo, una palabrita que a la iglesia le encanta. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿A cuánto les agrada obedecer? Aleluya. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar. Tenga presente eso, amado hermano, hermanita, hijo de Dios, discípulo del Señor, que los pastores van a dar cuentas a Dios de sus, ¿cómo dice aquí? De sus almas, Cada pastor, cada ministro del Señor que el Señor llamó para un rebaño, el Señor le va a pedir cuenta por ese rebaño que le ha asignado, que le ha dado.
Y para muchos del rebaño, es decir, las ovejitas o los creyentes, muchas veces les es cargoso el pastor. Ya no quiero que el pastor me llame, ya no quiero que el pastor me diga, ya no quiero que me busque el pastor. Ya me cansa ese pastor. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta esa responsabilidad que tienen. Pero el pastor sabe su responsabilidad que tiene. Y por eso los pastores sabemos que cada vida es una responsabilidad, es una responsabilidad. Y por eso dice el Señor, aquí hablando específicamente el apóstol Pablo hablando aquí, él está diciendo que se sujeten a sus pastores porque ellos velan por vuestras almas y ellos van a dar cuentas, de las vidas, de las almas, de las ovejas, van a dar cuentas. Por eso muchas veces, dependiendo del grado del nivel, ¿no?, de hijo de Dios, de servidor de Dios, no a todos es igual, no con todos es igual. Hay personas a quienes yo he sido más tajante y más dura en llamados de atención. Hay personas que les he pasado por alto muchas cosas. Hay personas que he sido más paciente, hay personas que no. ¿Por qué? Porque hay un grado, hay un nivel para cada quien según su entendimiento, según su conocimiento y según su compromiso y según su responsabilidad. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 3 hijos, mi hija de 21 años, mi hijo de 14 y mi hijo de 7 años. Entonces, yo no puedo demandar igual a mi hijo de 14 con mi hija de 21 años, ¿verdad? ¿Cuántos entienden eso? Sí, ¿verdad? Es entendible, ¿no? Entonces, yo voy a demandar de mi hija de 21 años mayor responsabilidad. A mi hijo de 7 años, yo le puedo decir a mi hijo de 7 años, Benjamín, a ver, tú te quedas a cargo de toda la casa porque yo no voy a estar. Tú cocinas, tú ordenas, tú cuidas. ¿Le podré decir eso a mi hijo de 7 años? De ninguna manera, ¿verdad? Pero sí le puedo dejar ciertas responsabilidades a él, ¿no? Como por ejemplo, Benjamín, ordena tu cama, ¿verdad? Benjamín, guarda tus juguetes. Benjamín, la tarea que te han dejado tienes que hacer. Cosas como esas, ¿no? Pero cuando ya la persona es más mayor, asume mayor y la demanda viene mayor también. Por eso, así también igual es en la iglesia. Así también es igual en la iglesia. Hay gente que tiene mayor compromiso con Dios, hay gente que a medias y hay otros que naca la pirinaca, nada de compromiso con Dios. Entonces, yo siempre he dicho, si usted solamente quiere ser un miembro que viene a la iglesia, se va, y si no quiere venir, no viene, y cuando le gusta venir, viene, no hay ningún problema. Ese es el nivel ¿de qué dije? De solo un miembro, solo un asistente a la congregación, nada más. Eso es todo lo que es la persona. Usted puede venir, recibe la palabra, pueden orar por usted, usted puede recibir de Dios, Dios lo puede tocar, Dios le puede hablar, Dios le puede sanar, Dios le puede hacer lo que Dios quiera hacer. No hay ningún problema con eso, no hay problema con eso. Los pastores estamos llamados a bendecir a todos, a bendecir a toda persona. Amén. Pero esa persona no tiene ningún nivel de compromiso, es decir, diga, el que no tiene nivel de compromiso, diga conmigo, el que no tiene ningún nivel de compromiso no es un discípulo de Jesús. Amén. No es un discípulo de Jesús. Y aquí estamos hablando específicamente el tema, hola, ¿cuál es el tema? Ser un discípulo. ¿Y por qué hablamos este tema, ser un discípulo? Diga, ¿por qué lo hablamos? Diga, porque Jesús mandó eso. Diga, porque Jesús mandó eso. Diga, Jesús mandó eso. O sea, esa no es la idea de ningún pastor, ni no. Amén. Eso no la ideó ningún pastor ni nadie. No. Eso lo dijo Jesús mismo. Eso lo mandó Jesús mismo. Jesús mandó a sus discípulos en ese momento presente diciendo, vayan y hagan discípulos, y dio indicaciones específicas para hacer los discípulos.
Entonces, cuando una persona que asiste a una iglesia se convierte en un discípulo, entonces recién comienza a tener un nivel de compromiso. Pero mientras que no se determine ser un discípulo, no tiene ningún nivel de compromiso. No es un discípulo. ¿Amén? ¿Está claro? Amén, está claro. Entonces, continuamos. Otro texto de la Escritura. Efesios 4:16. Dice así, de quien, leamos los que tienen ahí, por favor, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí hay una palabra importante en este pasaje, es coyunturas. Diga coyunturas. Las coyunturas son importantes. Precisamente las coyunturas son los discipuladores de la iglesia o los líderes de la iglesia, ancianos de la iglesia, servidores en la iglesia del Señor. Ellos son las coyunturas y son muy importantes, son muy valiosos. ¿Por qué? Porque las coyunturas hacen que todo el cuerpo esté unido entre sí. Las coyunturas forjan la unión entre todos los miembros. Amén. Y por eso cada coyuntura es importante. Amado hermano líder, tú eres muy importante en la obra de Dios. Sigue adelante, esfuérzate. Amén. El Señor está contigo. Amén. ¿Qué más? 1 Corintios 16, 15 al 16. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Esta familia era una familia servidora en la iglesia. Una familia, diga, comprometida con la obra del Señor. Eran una familia de discípulos. Eran discípulos porque el discípulo tiene compromiso con Jesucristo. Primero es con Jesucristo su compromiso. Amén. Bien, entonces aquí el apóstol Pablo les está indicando a ellos que se sujeten a familias como ellos. Porque ellos, aleluya, se han dedicado a servir a los santos. Qué tremendo, ¿no? Y él manda, sujétense a ellos y a todos aquellos que ayudan y sirven en la obra del Señor. Qué importante, pero eso son parte de las coyunturas. Qué importantes son esas personas que están al lado de los pastores para poder apoyar y servir en la obra del Señor. Qué importantes son. Hay que valorar mucho a las personas que sirven en la casa y en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Entonces, ¿qué más nos dice la enseñanza aquí? Es necesario que el discípulo entienda que Cristo, nuestro gran maestro, ha puesto a los ministerios y servidores de su iglesia para que a través de ellos seamos discipulados. Estos discipuladores están llamados a enseñar con su ejemplo. Estas tres maneras por las cuales somos discipulados por Cristo son inseparables, coherentes e imperativas para todo verdadero discípulo de Jesucristo. Decimos que es inseparable porque una debe armonizar con la otra. Es decir, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. Y esta verdad es la palabra de Dios. Y ella nos dice que debemos estar siendo instruidos, enseñados, formados y edificados por los discipuladores de su iglesia. Este fue el mandato dado expresamente por Cristo. Bien, esto es importante entender. Es decir, las tres maneras que nos enseña aquí, que somos enseñados por Cristo. ¿Qué dijimos primero? Primero es la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Segundo, la revelación de la palabra de Dios. Y tercero, los líderes de la iglesia. Estas tres maneras están interrelacionadas. Es decir, nadie puede decir, yo solo soy enseñado por el Espíritu Santo. Nadie más. O sea, nadie puede decir eso.
Yo solo soy enseñado por el Espíritu Santo. Ah, ya, pero ¿y tienes una autoridad, tienes un líder o tienes un pastor? No. A mí solo me enseña el Espíritu Santo, ¿correcto? No, está errado, está desviado, está distorsionado. Toda persona que usted pueda escuchar por ahí en la calle, por ahí donde usted se encuentre y le vaya a decir, oye, sabes, a mí me habla Dios, a mí me habla el Espíritu Santo. Ah, ya, ¿y a qué iglesia tú vas? No, yo no voy a ninguna iglesia, pero a mí me habla Dios, a mí me habla. Ah, no, esa persona está bajo una influencia diabólica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede contradecirse con lo que Dios dice en su palabra. El Espíritu Santo, dice la Escritura, dijo el Señor Jesucristo, Él nos enseñará todas las cosas. ¿Y qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde están registradas? En la Biblia. ¿Y la Biblia qué nos dice? La Biblia nos dice, sujetaos a vuestros. Entonces, ¿qué me va a decir el Espíritu Santo? ¿Que yo no tenga ningún pastor? ¿Me va a decir eso el Espíritu Santo? De ninguna manera. Porque el Espíritu Santo me va a hablar según la palabra de Dios. No puede contradecirse. Amén. Por eso, estos 3 puntos se interrelacionan entre ellos y tienen que estar unidos siempre, es decir, la guía del Espíritu Santo y la revelación de la palabra, que es importantísimo, y la autoridad de la iglesia, llámese pastor o llámese líder o discipulador. Todo esto tiene que estar siempre entre sí unido en la vida de una persona, de un discípulo, un seguidor de Jesús. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ahora, hay personas que dentro de la misma congregación, no en esta congregación, vamos a decir, no en esta, en otras congregaciones sucede eso. Dice, yo no me voy a sujetar a ningún líder. No, yo tengo que hablar solo con el pastor, nada más. A mí solo el pastor me va a decir, nada más, él nomás me va a decir. Pero no, hermano, pero un líder, un discipulador te va a decir, te va a guiar, te va a ayudar, te va a discipular. No, a mí solo el pastor. ¿Correcto es eso? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque como hemos leído aquí, las coyunturas, como el apóstol Pablo lo dice, la familia de Estefanas, ellos se han dedicado al servicio al Señor. Y Pablo dice, sujétense a ellos. Ellos no eran pastores, ellos no eran profetas, no tenían un ministerio, eran una familia dada al servicio. Pero Pablo dice a la iglesia, sujétense a ellos. ¿Ve? ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿Habrá alguien aquí en este siglo, en esta generación, más que el apóstol Pablo? Pero ¿cómo hay personas que dicen, no, a mí solo me dice Dios? No. Otros, no, a mí no me va a decir, no, a mí me tiene que decir el pastor. Si el pastor no me dice, no, nadie manda nada. Eso es falta de ser un discípulo. No ha entendido. Pero la palabra de Dios va a seguir formándonos y hablándonos porque Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Amén. Bien, continuemos entonces. Jesús había dicho que vayan y que hagan discípulos. ¿A quiénes le dijo? Les dijo a sus apóstoles, quienes representan la autoridad de Dios en la iglesia. Este mandato por extensión está dado a todos los que tienen autoridad delegada en la iglesia. Mire, eso es importante, la autoridad delegada. Cuando una persona no entiende eso, pierde mucha bendición del Padre, pierde mucha bendición de Dios. ¿Qué eso es una autoridad delegada? Una autoridad delegada es, por ejemplo, hermano Fernando, venga un ratito, ¿no? Entonces, yo le digo al hermano Fernando, yo soy la autoridad aquí como pastor en este momento. Si el pastor estuviera aquí, él estaría. Pero tomando este momento, yo soy la autoridad, hermano Fernando, yo te delego a ti que disipules al hermano Paul y a la hermana, su esposa, a la hermana Judith. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama eso? Autoridad
Entonces, cuando Fernando va allá a los hermanos, vaya hermano a los hermanos. Cuando él va allá a los hermanos y le dice, hermano, el pastor me ha autorizado que yo tenga que enseñarles a ustedes. Ellos, ¿cómo tienen que recibir al hermano? Ellos tienen que recibir al hermano como si recibieran al mismo pastor. Eso es autoridad delegada. Pero si ellos, el hermano Fernando, ya. Eso es lo que están haciendo, es lo mismo que estarían haciendo al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor le dio una autoridad al hermano. ¿Ve? Por eso nosotros tenemos que tener temor a Dios. Temor a Dios, porque es Dios quien nos está viendo toda nuestra acción. Toda nuestra acción. ¿Cómo nosotros respondemos a algo? Gracias, hermano Fernando. ¿Ya entendió la autoridad delegada? ¿Amén? Bien, igual de la misma manera, cuando nosotros, los ministros del Señor, ¿quién puso los ministros del Señor? ¿Quién pone a los ministros? Dios. Dios pone a los ministros a través de otros ministros. O sea, otros ministros mayores establecen otros ministros y así sucesivamente. Un día nosotros vamos a poner otros ministros aquí también. ¿Amén? ¿Alguien desea ser ministro? Gloria a Dios. Bien, la nueva generación. Entonces, asimismo, cuando nosotros entendemos eso, la autoridad delegada, es decir, Cristo nos está delegando su autoridad. Cristo nos está delegando su autoridad. Y cuando usted recibe a un ministro, a un siervo de Dios, usted recibe la investidura que Cristo ha puesto sobre ese siervo de Dios, ese ministro. Cuando una persona no ve eso, pierde mucha bendición. Pierde grande bendición. Porque cuando tú miras a la persona, como el ser humano que es, ¿verdad? Tú no miras lo que Dios ha delegado a esa persona. No miras eso. Entonces, tú no sabes honrar esa autoridad, a ese ministro, a ese siervo o sierva, quien fuere. ¿Me está entendiendo? Y cuando uno no entiende eso, pierde gran bendición. Por eso, ¿cómo veían a Jesús sus hermanos? Al Señor Jesús. ¿Cómo veían al Señor Jesús sus hermanos de sangre? Lo veían de manera carnal. Cuando digo carnal no me refiero a que eran carnales pecadores, no me refiero a eso, me refiero a que son hermanos de sangre. Su hermano carnal, su hermano de sangre. Lo veían a su hermano Jesús como cualquier otro, ¿no? Como cualquier otro de sus hermanos. Pero ellos no veían que él era el Mesías, el Hijo. Ellos no veían eso. De manera que lo trataban como a un hermano común y corriente. Y por eso es que ellos no creían en él. Ellos no creían en Jesús, que él era el Hijo de Dios. Ellos no creían, no le seguían a él. ¿Amén? ¿Por qué? Porque depende de cómo tú, pues oramos que el Señor abra los ojos para que se vea, para que veas más allá de aquí lo humano, lo natural, lo terrenal. Porque cuando tú ves más allá, ahí es donde tú vas a recibir bendiciones del Padre. Mientras que tú veas así nada más terrenalmente, humanamente, tú pierdes gran bendición, grandes bendiciones. Amén. Bien, entonces, estamos viendo aquí la autoridad delegada, como dice aquí la enseñanza. ¿Qué más dice el Señor en esta enseñanza? Es por esto que decimos que esta triple manera de ser enseñados por Cristo es imperativa, pues no es una sugerencia, sino un mandato de Dios, de tal manera que si alguien dice que es un discípulo, pero argumenta que solo obedece al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, pero no se somete a ninguna autoridad en la iglesia, debemos saber que esa persona está operando en un espíritu de error y confusión, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2, vamos a leer, por favor. Efesios 2:2. ¿Sí? Amén.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Otra vez, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que opera en este sistema de este mundo. Tenga presente eso, hermano, hermana. Hay un espíritu que opera en este sistema de este mundo. Hay un espíritu. La Biblia le llama, ese es el espíritu, ¿cómo se llama? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Desobediencia. Ese espíritu dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Ve ahí? Uy, cómo quisiera que lea su Biblia, por favor. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe que está en la potestad del aire. Un príncipe, un principado, un demonio alto, de alta jerarquía. Ese príncipe es el príncipe de la desobediencia. Eso opera en todo el sistema del mundo. En todo el sistema del mundo opera ese. Por eso el apóstol dice aquí, empieza la primera frase diciendo, ¿cómo dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Ve? ¿Quiénes anduvieron en otro tiempo en ese espíritu? ¿Quiénes? Yo anduve en ese espíritu antes. Por eso él dice, anduviste, y tiempo pasado. Ahora ya no debes estar andando ahí, ya no puedes estar andando en ese espíritu, siguiendo la corriente del mundo. Ahora Cristo nos ha hecho libres, aleluya. Hemos sido libertados por el poder de la sangre de Cristo. Como dice la escritura, que hemos sido trasladados, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de la luz. Hemos sido trasladados. En ese reino opera el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia. Ya no estamos ahí. Hemos sido trasladados. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y fuimos llevados al reino del amado Hijo, donde Jesucristo es el Señor, donde ya no opera el espíritu de desobediencia. Dile a tu hermano, en ese reino ya no opera el espíritu de desobediencia. ¿Por qué tú sigues actuando desobediente? Si ahí ya no opera el espíritu de desobediencia, ¿por qué sigues desobedeciendo? No lo entiendo. No le entiendo. Entonces, ¿por qué está operando el espíritu de desobediencia en muchos? ¿Por qué? Porque no son discípulos de Jesús. No se han convertido en discípulos verdaderamente. Están ahí como que quieren ser y no como que quieren ser y no, como que quieren y no. Usted tiene que determinar sí o no, o soy discípulo o no soy discípulo. Amén. Dile a tu hermano, determínate, hermano. Pero yo te aconsejo, sé discípulo de Jesús. Porque si no eres discípulo de Jesús, discípulo de otro eres. Discípulo del príncipe de la potestad del aire. Dios mío, en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda a ese príncipe de la potestad del aire. Y que libere a sus hijos que están bajo esa influencia. Amén. Número 4, requisitos para ser un discípulo del Señor Jesucristo. Número A, haber nacido de nuevo. Eso todos sabemos, ¿verdad? No se puede ser discípulo, no se puede ser nada en realidad si no se ha nacido de nuevo. Eso es algo que, por ejemplo, la Iglesia Católica no entiende, por ejemplo, ¿no?
O sea, hay un velo en esa área, hay un velo. Ninguna persona puede bautizarse si no ha nacido de nuevo. El arrepentimiento verdadero produce un nuevo nacer, es decir, una vida nueva. El apóstol dice en Corintios, de modo que si alguno está, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas. Eso es nacer de nuevo. Tú experimentas una nueva vida. ¿Cuántos experimentaron esa vida nueva? Hay algunos que tienen que experimentar de nuevo, hermano. No sé, el que experimentó esa vida, esa experiencia de nacer de nuevo, es estar en el cielo, aleluya. ¿No? Yo me sentía en el cielo, de verdad. Yo me sentía en el cielo. Yo enamorada de Jesús, Jesús todo, mi amor, mi vida, mi pasión, Cristo, solo Cristo. Ese es nacer de nuevo, algo que nunca en tu vida te ha pasado, nunca. Y tú naces de nuevo y es una experiencia palpable, tangible, que se ve, que se nota, que se experimenta, que se vive. Por eso digo, hay algunos que tienen que nacer de nuevo. Hoy día la hermana decía, Señor, si quieren nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo entonces. Pero entonces, es necesario que la persona nazca de nuevo para que pueda ejercer los pasos que la Escritura nos dice, como el bautismo en agua, ¿no? Como el forjarse como un discípulo y todas las enseñanzas y adiestramientos que el Señor tiene para esa persona. Si esto no ha sucedido, todo lo demás no tiene sentido. Y le volví a decir, ¿no? La Iglesia Católica no ve eso, no se da cuenta. Están velados porque ellos solamente dicen, no, ya una persona nace, ellos entienden que nace bajo el pecado de los primeros padres, sí lo entienden, pero luego ellos dicen que eso se quita a través del bautismo, por eso lo hacen de los bebés, sin que el bebé no tiene conciencia de pecado, Entonces es imposible hacer conforme la enseñanza de Jesús si una persona no tiene conciencia de pecado. ¿Cómo va a ser bautizado? No puede. Tiene que haber conciencia de pecado. De manera personal, es decir, yo no puedo tener conciencia de pecado por mi hijo. No. Él va a tener su conciencia propia de pecado. Cada ser humano, cada persona va a asumir eso en un momento. Cada persona, cada individuo. Amén. Y va a decidir cada persona, tiene que decidir seguir al Señor o no seguirle. Y si decide seguir al Señor, se arrepiente, nace de nuevo, se bautiza, se convierte en un discípulo, en un servidor, aleluya, y va a cumplir un propósito que Dios tiene con su vida. Ese es todo el proceso de alguien que sigue a Jesús. Bien, sigamos. El otro es estar dispuesto a pagar el precio del discipulado. Y vamos a saltarnos ahí porque abajo nos habla de cuál es el precio de ser discípulo. Mateo 16:24. Lea, por favor, vaya a Mateo 16:24. Esto es bueno refrescar para algunos que ya se olvidaron. Mateo 16:24. Dice así, amén, ¿estamos? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hasta ahí nomás. Entonces, aquí nos habla el precio. ¿Cuál es el precio? Primero, niéguese a sí mismo, luego tomar la cruz y luego seguir a Cristo. Este pasaje como que estuviera viciado, sin embargo, oro el Espíritu Santo le vuelva a hacer ver el pasaje de la Escritura. Jesús fue bien claro, dile a tu hermano, Jesús fue bien claro, no anduvo con ambigüedades, Él habló claro. Dile a tu hermano, Jesús habló claro. No lo hizo pasadita, no lo hizo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo más suavecito, para que la gente no se ofenda. No,
Jesús dijo a la gente, a la multitud, le seguían miles de miles a Jesús. Y Él les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Número 1, niégate a ti mismo. Jesús dijo, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. A alguien le estoy diciendo, niégate a ti mismo. Toda la vida vienes excusándote y justificando tu carne. No, que yo pienso, no, que a mí no me parece, que esto no es justo, yo protesto. Esas son las personas que siempre se están defendiendo. Jesús dijo, niégate a ti mismo. Y la pastora, qué mala es, ¿no? No. Ese también es para mí. Y aquí, niégate a ti mismo, dice el Señor. Jesús fue claro. Y luego dijo, ¿y qué? ¿Y acaso que, Señor, pero tú dices, niégate a ti mismo, y ahora dices, toma tu cruz? ¿Qué más todavía? ¿Cómo si ya me dijo, niégate a ti mismo? ¿No? Pero ahora dice, toma tu cruz. Como que si negarse a sí mismo fuera poco. Dígame, ¿negarse a uno mismo es poco? Para usted o para mí. Humanamente hablando, no lo es. Para el Espíritu Santo es papaya. Para el Espíritu Santo. Pero el Señor sigue diciendo, toma tu cruz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, vamos al punto 1. Significa negarse a sí mismo, renunciar al gobierno del yo y ser humilde. Declaren todos los hombres, levante su mano y declare, todos los hombres. Levante su mano y declare. Hermano Paul, levante su mano y declare. No, todos los hombres he dicho, ¿no? Creo que son hombres, ¿no? Renuncio al gobierno de mi yo, de mi razón, de mi propio querer, y soy humilde para Cristo. Amén. Eso dice el Señor. Eso dice el Señor. ¿Qué es eso? Eso es negarse a sí mismo. El discípulo verdadero debe estar dispuesto a renunciar a sí mismo a fin de poder obedecer al Señor. Es indispensable esto, pues nuestra naturaleza pecaminosa gobernada por ello está enemistada con Dios. Eso hemos estado hablando mucho. La carne no quiere ni puede agradar a Dios. Amén. O sea, nunca tu carne va a querer agradar a Dios. Nunca. Eso ya está por sentado. Por eso el Señor Jesús dice esto. Niégate a ti mismo, porque el Señor Jesús sabe, pues, ¿no? Sabe que tu carne no va a querer agradarle, sabe que tu carne no va a querer obedecerle, Él lo sabe. Por eso esa es su demanda, niégate a ti mismo. Y luego dice, tomar la cruz. Tomar la cruz significa sufrimiento, padecimiento, y su fin es la muerte de quien la toma. El fin de la cruz es morir. Ese es el fin de la cruz, morir. ¿Por qué dice esto el Señor de la cruz? Seguido, ¿no? Seguido del negarse a sí mismo, porque muchas veces las personas se niegan, pero se niegan, por ejemplo, hoy me negué y mañana ya no se negó. O toda esta semana se negó y la otra semana ya no se negó. Entonces, ¿pero qué hace la cruz? La cruz nos lleva a morir. Y el morir ya no es hoy sí y mañana. No, la cruz ya es absoluto, es definitivo. Muerto debes estar. Amén. Dile a tu hermano, muerto debes estar. Dile, muerto debes estar. Oye, no tengas miedo, dile, muerto debes estar. Que muera tu orgullo, que muera tu carne, que muera esos deseos bajos, esas pasiones bajas, que muera todo eso, hermano. Que muera ese caprichoso, esa caprichosa, que muera esa soberbia, que muera esa arrogancia, que muera esa envidia, que muera. Amén. Entonces, por eso es que la cruz es determinante. Y luego dice el Señor, sígueme.
La última condición del llamado de Cristo que hizo fue sígueme. Si hemos cumplido los dos requisitos anteriores, entonces podremos seguir al Señor. Podemos decir que seguir a Cristo es tener una vida espiritual siendo obediente hasta la muerte como lo fue él. Filipenses 2:8 vamos a leer. Filipenses 2:8. Amén. ¿Cómo dice ahí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ahí nos convertimos verdaderamente en seguidores de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí? Hasta la muerte. Aleluya. Nos vemos en las bodas del Cordero. Amén. 4 aspectos a desarrollar de un discípulo. Primero, el discipulado instructivo, que tiene que ver con la impartición de las enseñanzas que dejó Jesús en su palabra, y comenzando por los primeros rudimentos de Cristo, que es el fundamento. Este es el discipulado instructivo. 4 aspectos que debe desarrollar un discípulo. Si usted es discípulo, tiene que desarrollar estos 4 aspectos. Primero, el discipulado instructivo, es decir, recibir las enseñanzas de fundamento, específicamente de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el discipulado formativo, que está basado en el ejemplo que dan los discipuladores, los líderes, y tiene que ver con la formación de un discípulo por medio del cual se le hace ver que toda la enseñanza tiene que ser aplicada en su vida de manera práctica. Por eso, el discipulador o el líder tiene que asumir la responsabilidad de que él es un modelo. Hermano Fernando, hermano Carmen, hermano Carlos. ¿Quién más es el líder? Hermano Fabiano, Verónica se fue. Cada líder tiene que asumir la responsabilidad que es un modelo. Es un modelo. Amén. No solamente es alguien que lee la palabra a otra persona, le enseña, ¿no? Que eso tiene que hacer, ¿no? Claro que tiene que hacer eso. Pero no es eso nada más. Es un modelo, es decir, una vida práctica de lo que está enseñando. Por ejemplo, el hermano Fernando, venga hermano Fernando, usted es el modelo hoy día. Usted es el modelo en el Ken espiritual. Venga, póngase así, hermano. Aleluya. El hermano Fernando, ¿cómo habíamos dicho de antes que iba a ir a discipular? Al hermano Paul y su esposa, el hermano Paul y la hermana Judy andan como perro y gato. Es solo un ejemplo, hermano, nada más. No, es un ejemplo, ¿sí? Nada más. Le decimos, hermano Fernando, usted va a ir a discipular. Los hermanos están ahí en sus conflictos. Usted tiene que dar la palabra para que ellos mejoren su relación. Amén, dice. Pero el hermano Fernando en su casa está como perro y gato con su esposa. Y va a ir él a enseñarles a que ellos tengan paz, a que se amen, a que se perdonen. Pero él está perro y gato con su esposa en la casa. Pregunto, ¿es modelo? No. ¿Pero puede enseñar? Sí, puede enseñar. Porque fácil es hablar. Fácil es hablar. Y yo sé que aquí hay muchos habladores, enseñan bien. Aconsejan bien, ¿verdad? Aconsejan bien. Pero eso que aconsejan, gracias hermano Fernando. Ya entendieron lo que significa el discipulado formativo, ¿verdad? No se trata solamente de hablar. Por eso digo, el líder tiene que asumir la responsabilidad de ser un modelo. Por eso yo me preocupo y yo entiendo esto, de que cuando yo no estoy bien, es una responsabilidad. Wow, no, esto de acá tengo que superar, no puedo continuar. ¿Por qué? Porque yo estoy enseñando a otros. Jesús, que dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán en el hoyo.
Tercero, el discipulado de adiestramiento. Pastor, eso es lo que tiene que ver. El discipulado de adiestramiento, ¿qué continúa? Es la capacitación del discípulo para servir a Cristo. Aquí hay mucha gente que está dispuesta a servir a Cristo. Amén. Levante su mano. Amén. ¿Quién va a servir a Cristo? Amén. Tiene que ser adiestrado. Dice acá, el discipulado de adiestramiento. Luego, el envío tiene que ver con la activación, delegación y participación de un discípulo para ser un servidor de Cristo en las diferentes áreas de la iglesia. Dios está llamando a su gente para servirlo a Él. ¿Alguien responde a ese llamado? Dios está llamando para que lo sirvan a Él. Y cada uno tiene dones y talentos, capacidades que Dios se le ha dado, Dios se le ha entregado, Dios le ha otorgado. Y esos dones y capacidades y talentos han sido puestos para servir a Dios. Pero tiene que ser, ¿qué tiene que ser? Discípulo. Tiene que ser discípulo. Mientras no es un discípulo, no puede accionar en ningún servicio. Porque el discípulo, como dijimos, está comprometido con Jesús y su obra.